¿Pueden las mujeres ser pastoras? Lo que Jesús realmente dijo y hizo impactará a muchos en la Iglesia. Durante siglos, la tradición ha dictado que las mujeres deben permanecer en silencio, que no deben enseñar y que su lugar está en los bancos, no en el púlpito. Estas creencias, a menudo respaldadas por una lectura selectiva de las Escrituras, han resonado a través de innumerables generaciones. Sin embargo, si vamos más allá del ruido de la tradición y nos sumergimos de verdad en la vida y las enseñanzas de Jesús, una verdad asombrosa emerge. Jesús nunca silenció a las mujeres, por el contrario, las elevó constantemente. Caminó con ellas, les enseñó, las defendió y les confió misiones cruciales. Esta conversación no se trata de feminismo moderno ni de reescribir la Biblia para que se ajuste a los tiempos actuales. Se trata de buscar la verdad sin adulterar. Nos exige sumergirnos en la totalidad de la historia bíblica, no solo en los versos aislados que se han utilizado para alimentar discusiones. Se trata de tener el coraje de preguntar, ¿qué dijo Jesús en realidad? Y de escuchar genuinamente la respuesta. Cuando eliminamos las capas de miedo, orgullo y tradición, una imagen poderosa toma forma. La de un Salvador que se negó a conformarse a las expectativas sociales de su época. Él dio la bienvenida a una mujer para que se sentara a sus pies y aprendiera como una discípula, una posición tradicionalmente reservada para los hombres. Reveló su identidad como el Mesías a una mujer samaritana junto al pozo antes que a sus propios discípulos, y confió a las mujeres el mensaje más importante de la historia humana, la noticia de su resurrección. Sin embargo, a pesar de este claro ejemplo, muchos aún se preguntan si las mujeres pueden predicar, liderar y servir como pastoras. Mi propósito aquí no es causar división, sino traer luz. Cuando abrimos la Biblia no solo para recitar versos familiares, sino para comprender el contexto completo, comenzamos a ver una narrativa mucho más radical de lo que nos han hecho creer. Es una historia donde las mujeres profetizan, juzgan, enseñan y lideran a través del poder del Espíritu Santo. Es una historia que confirma que en la cruz, el terreno es parejo para todos. Así que antes de que traces una línea definitiva o cites un solo versículo de forma aislada, camina conmigo. Examinemos lo que Jesús realmente hizo y a quién empoderó. Esta discusión no es sobre debatir roles, sino sobre reconocer dones y honrar al Dios que llama a las personas sin importar su género. Se trata de liberar a la Iglesia para que se convierta en lo que Jesús siempre quiso que fuera. Comencemos donde más importa, con Jesús mismo. Si Jesús es la cabeza de la Iglesia, entonces sus palabras, acciones y ejemplo deben ser el estándar definitivo para cómo vemos el liderazgo. Cuando miras de cerca los evangelios, ves que Jesús no solo incluyó a las mujeres en su ministerio, revolucionó por completo su lugar en el mundo espiritual. En una sociedad que trataba a las mujeres como ciudadanas de segunda clase, Jesús les habló públicamente, una práctica que un rabino respetable habría evitado. No se inmutó ante los tabúes sociales y se relacionó con las mujeres sin importar su reputación o procedencia. Las vio, les enseñó y confió en ellas. Considera a la mujer samaritana junto al pozo, una marginada social y moral. Jesús se sentó con ella, le hizo preguntas teológicas profundas, le reveló su identidad primero que a nadie y luego la utilizó como la primera evangelista en Samaria. Su testimonio llevó a un pueblo entero a Cristo. O piensa en María de Betania, quien tomó la postura de una discípula al sentarse a los pies de Jesús, una posición reservada para los hombres. Jesús no la reprendió, honró su elección, diciendo que ella había escogido la mejor parte. Y luego está María Magdalena, quien, después de ser liberada de una profunda oscuridad, se convirtió en una seguidora devota. Ella estuvo al pie de la cruz cuando la mayoría de los discípulos masculinos habían huido. Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, el momento más crucial de toda la historia, ¿a quién se reveló primero? No a Pedro, no a Juan, sino a María. Y la envió a llevar la noticia a los demás, convirtiéndola en la primera testigo de la resurrección, el fundamento mismo del mensaje del Evangelio. Esto no fue un accidente, fue un mensaje intencional. Si Jesús no veía a las mujeres como capaces de liderar, enseñar o dar testimonio, ¿por qué les confió tanto? ¿Por qué las hizo participantes tan activas? Él nunca insinuó que sus dones o su espíritu estarían reservados solo para los hombres. De hecho, señaló un día futuro en el que el Espíritu sería derramado sobre todas las personas, y tanto los hijos como las hijas profetizarían. Estaba preparando a la Iglesia para que operara a través de hombres y mujeres, lado a lado,
Parece que la iglesia moderna se ha vuelto más restrictiva que el propio Jesús, siguiendo la tradición en lugar de su ejemplo transformador. Ahora, hablemos de Pablo, ya que aquí es donde el debate a menudo se complica. La mayoría de los argumentos contra las mujeres que sirven como pastoras provienen de dos versículos específicos, 1 Timoteo 2, 12 y 1 Corintios 14, 34. A simple vista, parecen ser prohibiciones directas. Sin embargo, las escrituras nunca tuvieron la intención de ser leídas superficialmente. Deben ser estudiadas con un contexto cuidadoso y en oración. El versículo en 1 Timoteo: no permito a la mujer enseñar ni ejercer autoridad sobre el hombre, sino estar en silencio, suena definitivo. Pero Pablo le estaba escribiendo a Timoteo sobre problemas específicos que ocurrían en la iglesia de Éfeso. Éfeso era un centro de adoración pagana y falsa enseñanza. Las mujeres, que en su mayoría no tenían educación, provenían de cultos, particularmente el de la diosa Artemisa. Se cree ampliamente que algunas de estas mujeres estaban difundiendo doctrinas heréticas dentro de la iglesia. Pablo estaba abordando una crisis local y específica, no instituyendo una ley universal y eterna. Por eso utilizó la frase personal y en tiempo presente: no permito. Además, en la misma carta, Pablo da calificaciones para las diaconisas, mostrando claramente que él veía a las mujeres con un rol oficial en la iglesia. Ahora consideremos 1 Corintios 14, 34-35, que dice: las mujeres guarden silencio en las iglesias. Esto también suena grave, pero solo unos capítulos antes, en 1 Corintios 11, 5, Pablo da instrucciones sobre cómo las mujeres deben orar y profetizar en la iglesia. ¿Cómo pueden las mujeres guardar silencio y profetizar? No se les estaba diciendo que dejaran de ministrar, sino que dejaran de causar interrupciones. La iglesia de Corinto era un lugar de caos, con personas gritándose unas a otras. Pablo estaba pidiendo orden, no un silencio permanente. Los eruditos creen que las mujeres de Corinto probablemente hacían preguntas en voz alta durante el servicio debido a su falta de formación formal, y el consejo de Pablo fue práctico: hagan sus preguntas en casa. Debemos ser cautelosos y no tomar correcciones locales para convertirlas en reglas permanentes. El propio Pablo fue un ferviente partidario de las mujeres en el ministerio. Llamó a Febe diaconisa, se refirió a Junia como destacada entre los apóstoles y se asoció con Priscila, quien enseñó a Apolos, un talentoso predicador masculino. Entonces, si Pablo celebraba a las mujeres en el liderazgo, ¿por qué todavía lo usamos para silenciarlas? Es hora de mirar más profundamente el verdadero significado y espíritu de las Escrituras. La Biblia no está en guerra consigo misma, nuestras interpretaciones a menudo sí lo están. Aclaremos algo: las mujeres no eran solo ayudantes en la iglesia primitiva. Eran líderes innegables, y sus nombres están allí mismo en el Nuevo Testamento. Pablo mismo las elogió por su valentía y liderazgo. Tomemos a Febe, a quien Pablo describe como diaconisa de la iglesia. La palabra griega utilizada, diáconos, es la misma que Pablo usa para describirse a sí mismo y a otros ministros masculinos. Además, los eruditos creen que ella fue quien entregó la carta a los romanos, un documento teológico profundo. Y Priscila, a menudo se la menciona antes que a su esposo Aquila, no por accidente, sino porque asumió un papel principal. Juntos, discipularon a Apolos, un elocuente predicador masculino, y le explicaron con más precisión el camino de Dios, lo que significa que ella enseñó teología y corrigió el entendimiento de un hombre. Luego está Junia, a quien Pablo llama destacada entre los apóstoles. Este no es un término casual, es un título de autoridad espiritual. Junia fue tan prominente que los traductores posteriores intentaron cambiar su nombre a uno masculino, pero el griego original confirma que era una mujer. También tenemos a Lidia, la primera conversa en Europa, una mujer de negocios que albergó una de las primeras iglesias en casa. Estos no eran roles temporales ni accidentales. Estas mujeres estaban tejidas en el mismísimo tejido de la fundación de la iglesia. Entonces, ¿por qué hoy resistimos lo que la iglesia primitiva abrazó tan claramente? El argumento de que era un tiempo diferente funciona en ambos sentidos. Si ellos dieron la bienvenida a las mujeres en una cultura patriarcal, ¿no deberíamos ser aún más abiertos hoy? La verdad es que la iglesia primitiva veía a las mujeres no como amenazas, sino como vasos del espíritu. Es hora de que dejemos de preguntar si las mujeres pueden liderar y comencemos a reconocer que Dios ya las está usando. Aclaremos algo: Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados, y cuando Dios llama a alguien no revisa su género primero.
A lo largo de las Escrituras, Dios ha usado consistentemente a los inesperados para cumplir sus propósitos. Un tartamudo Moisés, un pastorcillo, una mujer estéril, y sí, una mujer juez, una mujer profeta, una mujer apóstol. Cuando decimos que las mujeres no pueden ser pastoras, estamos cuestionando la soberanía de Dios. Estamos diciendo, Dios, sabemos mejor que tú quién debe llevar tu palabra. Pero así no es como el Espíritu trabaja. Pablo mismo declaró en Gálatas 3:28 que en Cristo ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Él estaba borrando barreras, no identidades, declarando que el género no limita tus dones espirituales ni tu llamado. Recuerda a las profetas Débora, que lideró a Israel como juez y profeta, y a Hulda, cuya interpretación de la ley de Dios fue buscada por el sumo sacerdote y el rey. Su autoridad no fue cuestionada, se confió en ella. ¿Y qué hay de Esther, quien, aunque no era sacerdotisa, usó su voz para salvar a su pueblo? Dios la usó para su propósito divino. Lo más importante, Dios no le pidió a un hombre que llevara al Salvador, confió ese honor a una mujer, María. Estas historias son instructivas. Demuestran que la unción no sigue las reglas humanas. El llamado de Dios no se inclina ante los sistemas hechos por el hombre. Así que cuando nos preguntamos si las mujeres pueden ser pastoras, deberíamos preguntarnos si estamos dispuestos a reconocer cuando Dios ya ha dicho que sí. El reino no avanza solo por el talento, sino por la obediencia, y si una mujer es obediente a predicar, pastorear y liderar, ¿quiénes somos nosotros para interponernos en su camino? La cosecha es demasiado grande, el tiempo es demasiado corto y el llamado es demasiado sagrado para limitarlo en función del género. Así que dejen que las hijas se levanten y sirvan, porque el llamado de Jesús no tiene género, es para el reino. Jesús nos dio un estándar claro para el ministerio. Por sus frutos los conocerán, esa es la única prueba. No se trata de género, título o carisma, se trata del fruto que proviene de su vida, enseñanza y liderazgo. Y cuando miramos alrededor del mundo y a través de la historia de la Iglesia, vemos a mujeres plantando iglesias, liderando avivamientos, discipulando personas y predicando el Evangelio, a menudo en lugares donde ningún hombre iría. Vemos vidas transformadas, a los perdidos regresando a casa y el poder espiritual fluyendo de mujeres que obedecieron el llamado de Dios a pesar del rechazo. Considera a Catherine Boot, cofundadora del Ejército de Salvación, que predicaba con tal poder que provocó un avivamiento y una reforma social. Piensa en Corrie ten Boom, una evangelista global cuyo mensaje de esperanza y perdón continúa impactando a generaciones. Nadie puede cuestionar su fruto. ¿Qué hay de Jackie Pullinger, que siguió el llamado de Dios a los barrios bajos de Hong Kong y vio a miles de adictos liberados? El Espíritu Santo unge basándose en el corazón, la obediencia y la entrega, no en categorías hechas por el hombre. Donde quiera que se derrame, hay fruto. Imagina pararte ante Dios y decir, Señor, vi a una mujer liberar a miles en tu nombre, pero no creí que ella debiera predicar. Esa es la voz de la tradición y la tradición no salva a la gente. La verdad sí. Entonces, si no estás seguro, mira el fruto. Si el Evangelio está avanzando y el Espíritu lo confirma, ¿quiénes somos nosotros para oponernos? Jesús lo hizo simple. Los conocerán por sus frutos, y las mujeres están dando buen fruto en abundancia. En algún lugar del camino, la religión se infiltró y trató de encadenar lo que Jesús vino a liberar. Jesús vino a predicar libertad a los cautivos y a abrir puertas que la cultura había cerrado de golpe. Pero la religión, cuando se separa de una relación con Dios, se obsesiona con el control y durante siglos ha intentado amordazar a las hijas del reino. Usa versículos aislados, construye doctrinas sobre el miedo y susurra, no eres suficiente, pero esa voz no es de Dios. El mismo Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos mora en cada creyente, hombre y mujer. El fuego que cayó sobre los apóstoles en Pentecostés también cayó sobre las mujeres que se reunían allí. El Espíritu Santo no segrega. No es una coincidencia que la religión siempre haya intentado silenciar a las mujeres, porque cuando las mujeres se levantan, las cadenas se rompen, los corazones despiertan y las comunidades cambian. El enemigo lo sabe y le aterroriza, por lo que envuelve sus mentiras en ropajes religiosos y les dice a las mujeres que se callen. Pero Dios dice, derramaré mi espíritu sobre todas las personas, sus hijos e hijas profetizarán. Si el enemigo no puede detener tu llamado, intentará confundirte al respecto. Torcerá las escrituras y usará a personas, incluso a otros cristianos, para decirte que estás siendo rebelde o que estás fuera de orden. Pero Dios no es el autor de la confusión.
Es el dador de dones y no se contradice a sí mismo. No fuiste hecha para sentarte al margen mientras otros corren. No naciste de nuevo solo para permanecer en silencio mientras la cosecha se marchita en el campo. No fuiste llena del Espíritu para ser escondida por la tradición. Es hora de liberarse. Es hora de sacudirse la vergüenza y la duda. Es hora de que la Iglesia deje de retener a las mismas personas que Dios está tratando de enviar adelante. Si Dios te ha llamado, mujer de Dios, entonces predica. Si te ha dotado, entonces lidera. Si te ha hablado, entonces habla. No necesitas la aprobación del hombre. Tu obediencia es tu calificación. La conclusión es simple. ¿Qué haremos con esta verdad? No basta con simplemente estar de acuerdo. La Iglesia ha pasado generaciones silenciando a la mitad de su fuerza laboral. Los campos están listos para la cosecha, pero los obreros son pocos, no porque Dios no haya llamado, sino porque no les hemos permitido hablar. Jesús nunca enseñó que el llamado de Dios estaba reservado para los hombres. Él nunca construyó un sistema que silenciara a las mujeres. Lo que hizo fue incluir y comisionar de manera radical. Envió a María Magdalena a proclamar la resurrección. Escuchó la voz de la mujer sirofenicia y le concedió su petición, y dio la bienvenida a María de Betania para que aprendiera a sus pies. Y en el día de Pentecostés cumplió la profecía de que las hijas profetizarían. No susurrarían, no asistirían, sino que profetizarían. Y la profecía, mi amigo, no se trata solo de predecir el futuro. Se trata de declarar la verdad de Dios con audacia y claridad bajo la unción del Espíritu Santo. Eso es predicar y pastorear. Las puertas del infierno se han resistido a esto, pero el cielo sigue llamando. A cada mujer que escucha, si Dios te ha llamado, no esperes el permiso. Camina en ello, vívelo, predícalo y pastorea con pureza, pastorea con sabiduría, declara la palabra sin miedo. Tu género no te descalifica, tu obediencia es tu calificación. Y a cada hombre que escucha, sé un hermano, no una barrera. Honra la unción en tus hermanas, defiende su llamado y hazles espacio en tus iglesias, en tus púlpitos y en tus corazones. El reino de Dios no se construye sobre el silencio y la exclusión. Se construye sobre el poder del Espíritu Santo trabajando a través de todos los que creen. Dejen que las hijas se levanten, que la Iglesia despierte y que la novia de Cristo avance en unidad y libertad. El mundo está mirando, el cielo está esperando y el Espíritu todavía está hablando. Que la Iglesia oiga lo que Él está diciendo.